la gestión supone que todas esas actividades que se inician con la demanda y terminan con la sentencia, el conjunto de esas actividades puedan estar previamente planificadas para que el resultado sea más eficiente en el sentido de tiempo y más eficiente en el sentido de utilización de recursos humanos y recursos materiales, por supuesto. Esta actividad que realiza el juez y los auxiliares jurisdiccionales y que le permite finalmente resolver conflictos, podría considerarse eficaz si es que el conflicto se resuelve en el tiempo que corresponda. No necesariamente en el tiempo que la ley establece, sino en el tiempo que razonablemente la causa exige. Puede ser un tiempo menor, incluso al que la ley establece, o puede ser un tiempo mayor sin entrar a dilaciones excesivas que permitan resolver la causa conforme corresponde, dependiendo si es una causa o un conflicto sencillo o un conflicto complejo que hace que esto se extienda más allá de los límites que la propia ley establece en los plazos procesales. Lo importante es que no sea exageradamente dilatado el proceso, que si el Código Procesal Civil establece que el proceso podría transitar por su despacho por un lapso, sumando los tiempos procesales que establece la norma, por un lapso de 900 días, perdón, de 300 días, no debería demorarse 900 días, 3 veces más. Algo ahí está fallando. La gestión del despacho está fallando. Pero diríamos en general que la gestión del despacho no puede entenderse solo como la unidad del juez y el interior de su despacho, sino que esta organización que se genera en cada ámbito del juez debe ser parte de una organización mayor. Es decir, que no es suficiente que el juez, cada uno de ellos, pueda generar una propia dinámica, independientemente de la dinámica que en general tienen el resto de los órganos jurisdiccionales. Es decir, la gestión del despacho judicial, si bien es cierto, es un escenario en la que el juez desarrolla su actividad, esta actividad es parte de la actividad que genera el Poder Judicial en su conjunto. Hay directrices generales que establece el Poder Judicial en relación al despacho judicial para facilitarle al juez la posibilidad de una eficiente tramitación del proceso y un resultado transparente y rápido. Las políticas que hace el Poder Judicial en su conjunto en esta materia tienen preferentemente a proporcionar esas facilidades, sea proporcionando insumos normativos o elementos conceptuales referidos a la manera como abordar los procesos judiciales, que no pueden estar en contradicción con lo que la propia norma procesal señala, sino que tienen que adecuarse a los mismos, sino que además también lo que se observa o que se plantea o que se persigue por parte de los órganos de gobierno es que estas propuestas, estos planes, estas decisiones que finalmente se adoptan, sean utilizadas por los propios jueces de manera creativa para que en cada juzgado, siguiendo su propia realidad, puedan repotenciar estas decisiones macro a nivel del Poder Judicial. Pero yendo al escenario mismo del despacho judicial, ¿qué cosa es lo que debería prestarse atención en esto de la gestión del despacho? Hay que distinguir la gestión del juez en su despacho de la gestión del juez en su expediente. La gestión del caso es una función del juez. Digamos, la gestión del caso es una manera que tiene el juez para ver cómo es que él va analizando el conflicto mismo, estudiando el caso para poder tener la referencia y los elementos suficientes, evaluando la prueba y finalmente decidir. La gestión del caso permite hacer una conducción del proceso de manera racional, sabiendo si el proceso es complejo, si el proceso es sencillo, calculando el número de actos procesales que tiene que tomar el proceso para que se llegue lo más antes posible al resultado final, para evitar que este proceso pueda ser objeto
de ataques, entre comillas, por algún abogado que pretenda dilatar este proceso de manera innecesaria, tomar la rienda del proceso para que al final pueda resolver la causa en virtud de lo actuado en cada uno de los juicios que tiene a su cargo. Esa es gestión del caso. Lo que conversaremos ahora, o lo que estamos viendo ahora, es la gestión del despacho. Y la gestión del despacho tiene que ver con la forma como es que los recursos humanos asignados a ese despacho tienen roles. O sea, hay que ver cuáles son los roles asignados a cada uno de los integrantes del despacho. Ya sabemos que el juez tiene como rol principal dirigir el proceso y resolver el conflicto. Pero también a su alrededor tiene personas que le ayudan y que tienen roles, que cumplen roles. Y los roles que cumplen van a depender del tipo de despacho judicial que se haya instalado en ese juzgado o del tipo de despacho judicial que se haya decidido por los órganos de gobierno en virtud de una ley o en virtud simplemente de una decisión administrativa que permite un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y logísticos para poder tener poder conseguir la finalidad de una manera mucho más eficiente. Existen en la actualidad en el Poder Judicial dos modelos de despacho judicial. Los órganos jurisdiccionales con un despacho tradicional y los órganos jurisdiccionales con un despacho corporativo. Y responden, por supuesto, a modelos procesales. Se asocia el proceso escrito, encaja o se asocia con el despacho tradicional, por las características que supone la tramitación escrita del proceso judicial. Tanto en el proceso penal como en el proceso civil, por muchos años existió en nuestro país el proceso escrito. Y el proceso escrito suponía que las personas se dirigían al juez a través de documentos, estos pasaban por el secretario, uno de los roles de estos acompañantes al juez es el secretario daba cuenta al juez, hacía los proyectos, el juez despachaba. Y como el ritmo del proceso está en función al ingreso de escritos, entonces cuanto más escritos presentan las partes, más veces lleva el expediente al juez para la firma. Y entonces estos procesos escritos en los que el juez no está en contacto directo con las partes, sino que está a través de documentos, da lugar a que el proceso judicial tenga una serie de limitaciones de orden procesal que impiden al juez el conocimiento preliminar o anticipado de la controversia misma y se enterará de ella al final del proceso. Durante la tramitación del proceso solo conocerá algunas cosas muy superficiales y que son el resultado de que el juez firma las resoluciones que trae como propuestas o como proyectos el secretario, para que al final puedan estos agregarse de manera consecutiva en este famoso expediente que se folea y se cose con hilo y aguja. Bueno, esta forma de tramitación del proceso mostró por muchos años la ineficiencia puesta en blanco y negro. Todos los procesos judiciales, penales o civiles, tenían la misma característica. Un juez alejado de las partes, generalmente alejado del conflicto durante la tramitación y que conocía del conflicto mismo al momento de sentenciar. En ese momento se enteraba qué es lo que había sucedido. Salvo que en algunos casos, producto de excepciones o defensas preliminares que las partes pudieran haber hecho, es posible que el juez conozca del conflicto a través de la solución de esas controversias, pero conozca el conflicto en la parte procesal, no en la parte sustantiva, porque en la parte sustantiva el conflicto lo resolverá al final. Y en la parte procesal, por supuesto, el juez podría tocar algunos temas de fondo, pero sus pronunciamientos son estrictamente procesales. No podríamos decir que el juez ya está involucrado o imbuido en el tema de fondo. Primero, en materia penal, se incursionó por el mecanismo procesal de la oralidad. Luego ha pasado al área laboral
y actualmente se está tramitando en el área civil. La oralidad es un método que permite al juez conocer el conflicto de manera preliminar. Es decir, en el caso civil y en el caso laboral, el juez conoce de lo que las partes señalan en su demanda y en su contestación y le permite en la propia audiencia interactuar con las partes. De esta manera, el juez puede conocer el conflicto anticipadamente, no en el sentido de conocer el resultado anticipadamente. Él no está aún en condiciones para decidir cuál es el resultado del conflicto. Lo que está sucediendo es que él está conociendo el conflicto, conociendo la postura de las partes, interactúa con las partes de manera directa en una audiencia, produciéndose este famoso principio de inmediación. Esto que sucede en laboral y en civil, sucede guardando la distancia, por supuesto, con sus propias particularidades en el área penal. La intervención de los jueces en temas de oralidad provoca un rediseño del despacho judicial. Y aparece lo que ya en el Código Procesal Civil dio lugar o originó en el año 93 el famoso despacho corporativo. ¿En qué consiste este despacho corporativo y en qué se diferencia del despacho tradicional? Los roles cambian, la estructura, la organización de los órganos jurisdiccionales cambian. Por una razón muy simple, el juez es en ese momento director del proceso, toma la rienda del proceso. El proceso sigue al ritmo que le pone el juez a través de las audiencias. Ya no es el secretario el que alimenta con información al juez de toda la marcha del proceso cuando da cuenta al juez de los escritos que las partes presentan. Es el juez que se alimenta en información por las propias partes en la misma audiencia. Significa entonces que si en el caso laboral y civil la demanda y la contestación de la demanda son conocidas por el juez y para llevar a cabo la audiencia tiene que conocer las tesis de las partes, o las conoce leyendo de los escritos presentados, o las conoce directamente por lo que les ponen las partes en las propias audiencias, al interactuar con ellas, tiene una información valiosa, una información rica, que no la va a obtener a través de los escritos. Está directamente con las partes, viviendo con las partes su propia realidad. La comunicación oral, la comunicación natural de las personas, que es la transmisión oral, es un elemento clave y la inmediación se hace realidad en este caso. ¿Y qué efecto trae eso en el despacho judicial? Como ya no es necesario que el secretario tenga mucha actividad procedimental, porque la mayoría de las decisiones la va a tomar el juez en la audiencia, ya los secretarios no son o no cumplen un rol decisivo en la tramitación del proceso. Tienen reducidas sus actividades. A diferencia del proceso escrito, donde el secretario tiene un rol preponderante y cualquier pregunta que algún litigante le hace al juez sobre algún caso, si el proceso es escrito, lo que hace el juez es llamar al secretario para que le dé cuenta qué cosa es ese expediente. Pero un proceso oral, cuando un litigante habla con el juez sobre un caso que está pendiente de resolverse, el juez se acuerda porque estuvo presente en la audiencia. Y no necesita llamar al secretario porque él conoce de la causa. La conoce desde el comienzo. Entonces, significa que las actividades o los roles de los auxiliares se reducen. Los escritos que entran a los juzgados, después de la contestación a la demanda y convocada a la audiencia, todos esos escritos ya no tienen que ser proveídos por el secretario, sino que esos escritos se dan cuenta en la audiencia. Y al darse cuenta en la audiencia, el juez resuelve en la misma audiencia 5, 10 o 20 escritos, que son escritos tendientes a impulso de trámites procesales. Y ahí se pronuncia por cada uno de ellos. Y si ahí hay algunas defensas promovidas como nulidades, corre traslado a la otra parte de la propia audiencia y ahí decide lo que corresponda decidir. Si el asunto es muy complejo, él puede suspender la audiencia para seguirla al día siguiente, a los 2 días, si es que el caso es demasiado complejo, lo cual es una cosa excepcional porque estas incidencias procesales se pueden resolver directamente frente a las partes.
Si entonces el juez decide en audiencia lo que antes decidía en el despacho, la función de los secretarios ya no está. Entonces, el diseño de la organización del despacho cambia, varía. Hay menos delegación de funciones a los secretarios. Eh, se limitan solamente a la preparación de proyectos de un número bastante reducido. Eh, eh, la labor, entonces, al haberse reducido, requiere de que sea utilizada racionalmente. El recurso humano no puede estar asignado solo a un juez cuando su actividad jurisdiccional de apoyo no puede justificar el tiempo. Entonces, el modelo corporativo supone que ante la ausencia de delegación de funciones que sucede normalmente en el proceso escrito a los secretarios, ya no se presenta, entonces es posible que un mismo auxiliar jurisdiccional apoye a un juez y al mismo tiempo a otro juez y al mismo tiempo a otro juez. Se forma entonces un diseño de despacho en la que ya los jueces no tienen a su cargo especialistas o secretarios, sino que estos forman parte de un equipo de auxiliares jurisdiccionales que prestan apoyo. Y como el juez va a estar dedicado casi a tiempo completo al tema de sus audiencias, entonces no le va a dar tiempo para ver la parte que antes veía cuando el despacho era tradicional. Cuando el despacho era tradicional, el juez no solamente era juez, sino que a la vez era administrador de los recursos humanos y logísticos de su juzgado. Si faltaba un personal, él tenía que tramitar el reemplazo. Si faltaba papel, él tenía que tramitar la solicitud para papel. Si se malograba una computadora, él era el que tenía que encargarse de eso. Y si no lo hacía, la responsabilidad también caía en él. Hacía la de administrador. Pero en el modelo corporativo, el juez solo se dedica a su función jurisdiccional. Y las actividades que antes tenía de tipo administrativas corren a cargo de un administrador. Roles completamente distintos que cambian del modelo tradicional al modelo corporativo. El juez concentrado en sus audiencias, que las prepara, que está presente en ellas y que sentencia, se le va todo el día. Y la actividad que por supuesto realizan los auxiliares ya no está bajo control administrativo del juez, sino está bajo control de un administrador, un profesional en gestión de recursos humanos y por supuesto también en gestión de recursos materiales. Él se encargará de que todo esté funcionando sincronizadamente con los requerimientos que hacen los despachos judiciales. Entonces, este sistema corporativo de organización del despacho judicial es un sistema contemporáneo y se ajusta precisamente a este diseño procesal de la intervención del juez directamente en el conflicto, dirigiendo el proceso a través de las audiencias. Esta forma de conducir el proceso judicial requiere el cambio de algunos tipos o formas de abordar la gestión del despacho judicial. El trabajo individual o casi artesanal debe abandonarse para un trabajo en equipo donde la participación de todos los elementos físicos y humanos están en atención al litigante, al usuario. ¿Por qué razón ya los auxiliares que proveen y dan cuenta al juez de los escritos no se llaman secretarios a nivel de los módulos corporativos, sino se llaman especialistas legales? Primero, porque ya no son secretarios de un juez, sino que son apoyo a un juez y a varios jueces, decíamos hace un momento. Y son especialistas porque el corporativo permite el cambio de roles en el sentido de que habrán auxiliares jurisdiccionales, especialistas legales, que solo se dedicarán a calificación de demanda, al proceso en trámite y a la ejecución. Cada uno en su especialidad.
se dedican a calificar y su formación, por lo menos en su actividad mientras esté en esa área, será la preparación de los proyectos, de la calificación de las demandas. Luego habrá especialistas dedicados a ver la tramitación del proceso y finalmente habrán especialistas dedicados a ver la ejecución. Esta es una muy buena forma de abordar de manera racional el uso de los recursos en función del rol que tiene el juez como director del proceso. En cuanto a la capacitación, hay, por supuesto, ausencia de planificación en la capacitación. Son capacitaciones muy esporádicas en el sistema tradicional. Por la propia dinámica que se tiene en el corporativo, la capacitación tiene que ser planificada, ordenada, no solamente en la forma como marcha el corporativo, sino en la forma como es que se produce la secuencia de los actos procesales en ese procedimiento, proceso judicial de tipo oral. Hay ausencia y vaguedad en los objetivos y metas. En el sistema tradicional es suficiente que se diga, estoy al día en el despacho, pero no se dice qué cosa has logrado, no está en la planificación qué cosa es lo que se persigue, las metas o los objetivos del despacho. En el nuevo modelo, por supuesto, hay una planificación de metas y de gestión que pueden, por supuesto, medirse en la medida en que se toma una base de inicio para lograr evaluar el resultado. Es decir, la actividad jurisdiccional, no solo del juez, sino de los auxiliares, puede medirse. En el sistema tradicional, generalmente los que integran al despacho judicial, en su gran mayoría, son abogados. El perfil generalmente tiene que ver con su preparación jurídica. En el modelo que tenemos ahora, cambiando de roles, el perfil no tiene que ser el de abogado, salvo que sus roles estén vinculados a la proyección de resoluciones y de apoyo directo al juez. Por ahí otras actividades que no requieren de ser abogados. El especialista legal de audiencias, el notificador, en el caso que hubiere, el que guarda los expedientes o los custodia en el archivo, el que se encuentra en el módulo de atención al público junto con el administrador que no tiene que ser abogado, por el contrario, se exige que sea administrador propiamente dicho o ingeniero de sistemas. Los roles cambian y se escoge precisamente a quienes tienen el perfil profesional idóneo que sea coherente con la función que tienen dentro del modelo corporativo. Ya no necesitas abogados, porque no es la función del derecho la que se necesita generalmente para el cumplimiento de algunas actividades al interior del despacho. Sistemas informáticos en el despacho tradicional que no permiten una recopilación de datos estadísticos. Nosotros tenemos una de las más grandes dificultades es la recopilación de datos estadísticos en el Poder Judicial, pero ese es un problema que se está abordando a nivel nacional. En el despacho judicial tradicional es muy difícil la obtención de datos estadísticos y los sistemas informáticos no ayudan para eso. En el nuevo modelo de gestión que está apareciendo ya presente en el Poder Judicial a través de estos despachos judiciales, sí permiten el desarrollo de sistemas informáticos que tengan como atención, foco o objetivo los servicios hacia una mejor información de data o de insumos para la toma de decisiones en el propio despacho judicial. No estoy hablando de data o insumos de decisiones para los órganos de gestión de gobierno, sino del despacho judicial. Esto es muy importante, sacudirnos de esta forma rudimentaria del trabajo de expedientes, cuya forma como se aborda o se trabaja no permite estos insumos fundamentales para la mejor planificación del juez en su labor cotidiana. De hecho, en la unidad de despacho judicial que el Consejo Ejecutivo me ha asignado, hemos recibido diferentes propuestas vinculadas
a la superación de dificultades que tienen los órganos jurisdiccionales, y muchas de estas propuestas que constituyen buenas prácticas y que, por supuesto, han sido objeto de premiación por el Consejo Ejecutivo a propuesta de la Unidad de Despacho Judicial, están referidas a la manera como es que se ha abordado la gestión del despacho en los órganos jurisdiccionales corporativos. Más adelante comentaré una gran experiencia que me tocó observar los últimos meses del año pasado en relación a propuestas de gestión de calidad por parte de los propios jueces para mejorar este elemento en relación a la manera como gestionar las actividades del despacho corporativo. Y por supuesto que es algo también importante la gestión por resultados. La gestión por resultados supone que las actividades que realizan el despacho tienen que tener como meta la obtención de un producto, ¿no? La actividad secuencial que realiza el órgano jurisdiccional debe buscar la consecución de un producto, un resultado, que puede ser la medición del tiempo en el proceso, la medición de números en producción, la medición de calidad en las decisiones judiciales, si es que eso podría darse de manera uniforme, y que esta permita por lo menos mostrar no solamente a los órganos internos de gestión del Poder Judicial, sino a la propia ciudadanía, por razones de transparencia, la obtención de este resultado. Es decir, algo esperado por nosotros, previamente planificado, podemos decir, en tanto tiempo lograremos tanto. Claro, no es necesariamente exacto, puede ser más o puede ser menos, pero el hecho de la planificación supone una gestión que apunte a un resultado previamente definido. Una de las limitaciones que tiene esta forma de desarrollo del despacho, de la gestión por resultados, es esta confusión de roles entre lo jurisdiccional y lo administrativo. La gestión moderna supone identificación diferenciada de los roles para que la propia dinámica de especialización permita una mejor calidad en el resultado de cada uno de los que integran ese equipo. En la estructura del despacho tradicional, los órganos jurisdiccionales se integran, pero fragmentadamente, en el sentido de que al final cada órgano jurisdiccional resulta ser independiente uno del otro. Y el resultado solamente va a depender de la actividad que tenga cada uno de ellos, cada uno de los jueces con su equipo en su lugar geográfico o en algún lugar establecido por el Poder Judicial. ¿Qué es lo que se busca? Que los órganos jurisdiccionales constituyan una unificación para un cuerpo de jueces y que según las especialidades que correspondan para el rol asignado, puedan, por supuesto, tener una mejor eficiencia y un resultado esperado, teniendo en cuenta la limitación que se establece para las funciones encargadas para cada uno de ellos. El mejor ejemplo de este diseño es el despacho corporativo. Los jueces integran una serie de equipos que vienen a ser el área jurisdiccional del módulo corporativo y que cada uno de ellos cumple parte del conjunto de actividades que se proyectan para el módulo. En este caso, el juez produce no solo para su despacho, el juez produce en el módulo. La evaluación que se realiza, las metas, los objetivos, si bien es cierto tienen que ver con la labor de cada juez, en realidad la evaluación tiene que ver con el conjunto de juzgados que están en ese módulo. Por una razón muy simple, porque los órganos de apoyo son únicos para todos. Es decir, cada especialista trabaja con los jueces del módulo. Y no es que el juez es solo y él ve solo su producción, porque su producción
y su actividad jurisdiccional, sus metas individuales, están en función de cómo se desarrolla el conjunto de personas que están en el equipo de apoyo a la función jurisdiccional que están a cargo del administrador. Entonces, la visión del juez no se circunscribe a su cuadrícula de su despacho, sino que la visión del juez complementa el conjunto de órganos jurisdiccionales y de personas que forman parte del módulo corporativo. Esta visión distinta del despacho judicial permite un resultado racional, con metas predecibles y con resultados que puedan permitir mostrar, digamos, a los órganos de gobierno, o en su caso mostrar a la ciudadanía su eficiencia. El tipo de control que se realiza en este modelo es un control horizontal. No es un control vertical como en el caso del sistema tradicional, es un control horizontal, al interno. Hay un administrador y hay un juez coordinador. El juez coordinador representa a los jueces del módulo y él se encarga de transmitir al coordinador el conjunto de requerimientos para el despacho judicial, sea en relación al conjunto de audiencias que van a programarse a lo largo de un periodo determinado de tiempo, o sea, en relación a los requerimientos de personal que pudieran necesitarse también en el módulo corporativo. Si un especialista legal no actúa profesionalmente o es una persona que no se entrega a su trabajo y que tiene una conducta laboral displicente, no solo afecta a un juzgado, afecta a 3 o 4 juzgados. En consecuencia, los requerimientos no tienen que ver solo con un juez, tienen que ver con varios jueces. ¿Y quién es el encargado de la parte administrativa? El administrador. Pero el administrador no es un subordinado del juez. El juez no es su jefe. El coordinador, el juez coordinador y el administrador coordinan cada una de sus funciones. Y por supuesto, si el administrador no cumple con los requerimientos y mantiene en desorden y en apatía y no se establece respecto de los auxiliares jurisdiccionales un control estricto, entonces probablemente los jueces soliciten al presidente de corte el cambio de administrador. Finalmente, lo que importa es que cada uno en su lugar, de manera horizontal, coordinan para la buena marcha del módulo corporativo. Las funciones que se atribuyen a los órganos jurisdiccionales, a los auxiliares jurisdiccionales, en el despacho tradicional, decíamos hace un momento, están referidos a la cuasi actividad jurisdiccional. En el despacho tradicional, los auxiliares jurisdiccionales casi reciben por delegación del juez una cantidad muy grande de actos procesales. Es casi un juez, digamos, es casi un juez. En cambio, en el despacho corporativo ya no hay casi delegación de funciones. Las actividades que realiza el auxiliar jurisdiccional están limitadas a contados actos que el juez pueda hacer para facilitar su función, reservándose el juez para sí los actos más importantes, no solamente las decisiones interlocutorias, sino la decisión sobre la marcha como el proceso debe andar o conducirse a lo largo de la secuencia misma del proceso judicial hasta su pronunciamiento definitivo. Bueno, principios que son importantes en este caso están referidos a la calidad. Uno de los referentes importantes de la unidad de gestión de despacho judicial es el elemento calidad. Y hay una área de esta oficina de la unidad de despacho judicial que se llama gestión de calidad. Y esta gestión de calidad permite hacer un seguimiento a todos los despachos judiciales, sean corporativos o no lo sean, para obtener de estos, por lo menos el cumplimiento de algunas actividades que permitan reforzar la idea que estamos frente a un eficiente
desempeño de los despachos judiciales, en la atención al público, en la celeridad, en el resultado. Y esta figura, este elemento llamado calidad, ha dado lugar, por supuesto, decíamos hace un momento, a una serie de concursos, propuestas hechas por las Cortes en este ámbito, y han habido premios que se han otorgado. Es muy importante que los jueces en general aporten sus ideas, porque son ellos los que conocen la realidad de los despachos y son ellos los que conocen de las limitaciones o deficiencias que tienen para laborar, para trabajar, para llevar adelante las causas que tiene a su cargo. Hacen los requerimientos y propuestas a los órganos de gestión, al presidente Corte, y si éste tiene una dimensión mayor, al Consejo Ejecutivo, y el Consejo Ejecutivo podría tomar decisiones para facilitar o dar mejores condiciones a la labor de los jueces. Pero muchos jueces no se quedan solamente en los requerimientos, sino que además hacen sus propias propuestas y generan sus propias alternativas, crean sus propias dinámicas, realizan internamente a nivel de los órganos jurisdiccionales propuestas que muchas veces sirven como réplica para otros órganos jurisdiccionales, ¿no? Esto me trae el recuerdo, decía hace un momento, de un proyecto que tenía que ver con gestión del módulo corporativo en el área laboral, propuesto por una magistrada de la Corte Superior de Justicia del Callao, del Quinto Juzgado, la doctora Malqui. Alcanzó a la unidad de despacho judicial un proyecto informático muy importante, mediante la cual se podía controlar, o por lo menos conocer, el flujo de los expedientes, el número de escritos pendientes, el tiempo que tenían los escritos en manos del secretario o el tiempo que tenían los expedientes en los despachos de los jueces. Podría controlar la producción de los secretarios, la propia producción del despacho, y podía incluso hasta identificar en aquellas áreas en las que se produce congestionamiento. Y todo lo podía descubrir en su computadora, sin necesidad de pedir reportes al administrador o a la Corte. Este aplicativo muy importante, que creo debería replicarse, constituye un aporte que, al igual que muchos jueces dan como iniciativa y que permiten por lo menos tener la esperanza de que los jueces no nos limitamos a hacer requerimientos que por sí son válidos. Si es que esos requerimientos no pueden ser asumidos por los jueces, tienen que ser asumidos por los órganos de gestión, sino que además a sus requerimientos acompañan propuestas. Y si estas propuestas son válidas y son viables y permiten generar una mejor atención de los casos y gestionar mejor el despacho judicial, deben ser incorporados y replicarse de ser el caso. ¿Cuál es el requisito para que esto sea así? Que se pruebe en su corte por un tiempo determinado si ese proyecto, si esa propuesta funciona y dio sus resultados. Tengo entendido que este proyecto ha sido probado en la Corte del Callao y que la presidenta de esta Corte lo ha oficializado. Mayor razón para que sea un instrumento importante para el uso de otras cortes. Lo pongo esto como una referencia, que es lo que recuerdo de hace unos meses, pero así como este proyecto hay varios, bastantes, que son, por supuesto, buena señal de los jueces hacia los órganos de gestión. ¿Qué cosa, después de este escenario, qué cosa hemos tenido en las últimas semanas? ¿Cuál es el estado en que se encuentra el despacho judicial en las últimas semanas? Bueno, decíamos hace un momento que el despacho judicial se entiende
como lugar donde el juez despacha. Y se entiende que el juez despacha en una oficina de un local del Poder Judicial. Y despacha junto con los auxiliares jurisdiccionales, dependiendo del modelo, que puede ser tradicional, como puede ser corporativo, en un hábitat proporcionado por el Poder Judicial. El COVID-19 ha quebrado esa idea de lo geográfico, de lo físico, de lo personal, y ha diluido el despacho judicial geográficamente y lo ha acercado virtualmente. Frente a este escenario, los medios o los alcances que corresponden atender, los elementos que corresponden tenerse en cuenta para poder permitirle al juez la continuación de su labor en un despacho judicial disperso geográficamente, unido virtualmente, requiere de algunas medidas administrativas para que pueda esto viabilizarse así, ¿no? Ya no se trata de llamarle al secretario a su oficina o al especialista legal para que dé cuenta, sino que estas comunicaciones ya no son personales en el sentido de distanciamiento cercano, sino que son a través de las redes. ¿Cuál ha sido una de las medidas tomadas por el Poder Judicial en el marco de esta pandemia para facilitar el despacho judicial? El convenio que se hizo con la solución empresarial Google Handbook Meet ha sido un paso muy importante. Ha permitido que los jueces, en general, los órganos de gestión del Poder Judicial, puedan comunicarse virtualmente. Es decir, facilitar el acercamiento de los jueces. En el sentido, tengo aquí, no sé si lo puedo compartir, pero me avisa si lo puedo compartir, Lucho. Creo que hay que poner acá, yo quisiera compartir esto. Hay una opción de presentar. Ahí lo voy a poner. Y a ver, un ratito. ¿Está? No sí, se ve, ¿no? Se aprecia, doctor. Sí, sí, se aprecia. Ah, correcto. Muy bien. ¿Ahí se sigue apreciando? Se sigue apreciando, sí, doctor. Ya. Bueno, ahí ustedes ven la cantidad de audiencias que ha generado este aplicativo. Un minuto, quiero... Ya. Miren ustedes. No sé, ¿se mueve? ¿Ahí se está moviendo o no? Sí, correcto, se mueve. Ya. Aprecia. Cusco, del 16 de marzo al 11 de mayo, 788 audiencias, 20 audiencias diarias. Huánuco, 615. Arequipa, 611. Santa, 489. Lima, 477. Junín, 450. Y sigo. Total, ¿cuántas audiencias se han hecho en los últimos meses? 9.919 audiencias. Ese reporte ha sido proporcionado por Google en la cantidad de uso que le han dado a este aplicativo. Decía hace un momento que el Poder Judicial no está paralizado. La mejor demostración es que en escasos mes y medio, casi 2 meses, se han producido un volumen tan grande de audiencias a nivel nacional que evidencia la preocupación de los jueces por atender los casos que le vienen a su despacho. ¿Cuáles han sido las cortes que mayor cantidad de audiencias han tenido? Están ahí. Cusco,
Huánuco, Arequipa, Santa, Lima, Junín, Lima Norte, Ventanilla, Lambayeque y La Libertad. En ellos, en los 9 primeros, está más del 50% de las audiencias a nivel nacional. No voy a hacer una evaluación, ni tampoco voy a hacer una comparación en el sentido peyorativo. Seguro cada corte tendrá su propia dinámica en el volumen de causas que entran, o en los requerimientos que tiene la Fiscalía en esas cortes, o las dificultades naturales que se presentan como consecuencia de la propagación del virus. Sin duda, Loreto es una de las cortes más castigadas. No podemos exigir que Loreto, por ejemplo, trabaje con las mismas condiciones que trabajan en otras cortes. Hace poco ha tenido que ser trasladado un juez desde Iquitos a Lima por ausencia de oxígeno en los hospitales. La pandemia en Iquitos es dramática y, por supuesto, las personas tienen mucho temor en sus labores, en su actividad. Google y Hancock Meet ha permitido esto. 9.900 audiencias en lo que va hasta el 11 de mayo. Ese es un primer instrumento que ha proporcionado el Consejo Ejecutivo a los jueces para el despacho judicial. Recuerden que el despacho judicial es el hábitat del juez para resolver los conflictos. ¿Qué usa el juez para resolver los conflictos? Personas, recursos humanos y, por supuesto, logísticos. Ya no, en los logísticos, ya no está el escritorio, el local, la luz, el lugar donde están, etc. ¿Cuál es lo logístico? La computadora, el aplicativo informático y, por supuesto, la posibilidad de que puedan conectarse. Y el recurso humano sigue siendo el mismo, pero desde sus lugares. Los secretarios no salen de sus casas, siguen trabajando. Estos son de los órganos de emergencia, principalmente, no solamente a nivel de los juzgados penales, también, por supuesto, algunos juzgados eje que están trabajando actualmente, también, por supuesto, en la Corte Suprema. Estas también se computan también las comunicaciones entre los jueces para votar las causas. Los jueces se reúnen, los órganos colegiados, y tanto superiores como de la Corte Suprema se reúnen para decidir y votar a través de este mecanismo. Y por supuesto, este es un mecanismo que no solo sirve para las audiencias, sino para lo que estamos haciendo ahora, para las capacitaciones, para las conferencias, para la difusión de los aplicativos o de las decisiones que se adoptan a nivel de los órganos de gestión. Y otra decisión importante también que se ha producido en estos días, vinculado con el tema del despacho judicial, es la posibilidad de que el juez pueda ver el SIG, el Sistema Integrado Judicial, desde su casa. Recuerden que el Sistema Integrado Judicial es un aplicativo informático muy antiguo, es un pequeño dinosaurio, un poco, alguien dice, es como un Frankenstein, porque del año 97 que se creó, ha sido modificado 50 veces. Y hay SIC provincias, SIC Lima, SIC penal, SIC supremo, una variedad muy grande de sistema integrado judicial. Es un intranet. Intranet significa que es una red interna que solo puede conectarse en los terminales que pertenecen al Poder Judicial. Hay una frontera. Cualquiera no puede acceder al sistema integrado judicial si no es un terminal del Poder Judicial. Y estos terminales, que son las computadoras, están en los locales del Poder Judicial. No es internet, no es hacia afuera, es hacia adentro. Entonces, si un juez está en su casa y quiere ver su expediente que está en el sistema integrado judicial, no puede conectarse, no hay forma. La web no entra al sistema integrado judicial. Entonces se coloca en el juez un enlace especialmente diseñado para ese fin y se llama VPN. El Consejo Ejecutivo ha dicho que se instalen VPN en los despachos judiciales y en los auxiliares jurisdiccionales para que puedan desde su
domicilio ver el SIG. Pero para poder ver el SIG de su domicilio es preciso que en su oficina esté prendida su computadora, porque en realidad se conecta con su computadora y su computadora entra al SIG y a través de ahí, de rebote, es que él puede verlo de su domicilio. Entonces, actualmente los jueces están trabajando visualizando todos los elementos que le proporciona el SIG, y si hay expedientes digitalizados en el SIG, seguramente que lo están viendo. No todos los expedientes están digitalizados, hay muchos expedientes por digitalizar. Este es un plan todavía que va a tener cierto respiro en el tiempo. Pueden hacerlo. ¿Cuántos VPN se han instalado a la fecha? Aquí tengo el dato. ¿Se ve, Lucho? Al sí, 11 de mayo. Sí, se aprecia, sí. Al 11 de mayo los usuarios, ¿eso se ve? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, al 11 de mayo los usuarios de VPN aumentaron de a 11.300, a un total de 11.335. Según este dato, hay 11.335 VPNs. Significa que no solamente están los jueces, están también los auxiliares jurisdiccionales. Jueces a nivel nacional no somos más de 3.500. Si hay 11.000, significa que hay un número muy grande de auxiliares jurisdiccionales que tienen VPN en sus domicilios. ¿Qué permite el VPN? Trabajar desde sus domicilios a través del SIG, conocer los elementos que tiene el SIG, datos que tiene el SIG, hacer los descargos en el SIG de actos procesales y eventualmente hacer las notificaciones correspondientes a través del sistema integrado judicial conectado en este caso con el SINOE. Entonces lo que nos da a entender esto es que el despacho judicial existe, pero conectado virtualmente. El despacho judicial en realidad ha dejado de ser el escenario geográfico y ha pasado a ser un escenario virtual. Los jueces están trabajando sus expedientes con sus auxiliares y los auxiliares están trabajando en sus domicilios, no están saliendo al Poder Judicial. Los locales están cerrados en el Poder Judicial. Cuando un juez se lleva un expediente porque el Consejo Ejecutivo ha autorizado que vayan a sus oficinas, retiren expedientes y se vayan a su casa, es porque están avanzando lo que tienen pendiente. Porque el juez es consciente que cuando se abra otra vez y se regularice la atención del Poder Judicial, se encontrarán no solamente con la carga pendiente al 13 de marzo de este año, sino con la carga que se va a generar como consecuencia de los conflictos surgidos en este periodo. En este periodo de aislamiento social hay conflictos, se vencen deudas, se producen requerimientos de desalojos, hay vencimiento de contratos y hay incumplimientos por razones de la crisis económica. Obviamente que el COVID no solamente ha atacado a las personas por la paralización, ha atacado a la economía. Y al atacar la economía, muchas personas han reducido sus ingresos. Y lo más probable es que los conflictos estén a la flor del día. Cuando retornemos, lo más probable, insisto, es que tengamos un incremento de carga procesal como consecuencia de esta crisis. Los jueces son conscientes de que esto se va a presentar después y están tratando de ponerse al día para por lo menos no tener carga pendiente y por lo menos recibir lo que viene después en base cero. Ojalá logremos eso. ¿Es un riesgo que los jueces se desplacen a retirar sus expedientes de los locales judiciales? Sí, siempre es un riesgo. Salir a la calle es un riesgo. Pero si toman las medidas correspondientes para evitar cualquier tipo de contagio, se reduce sustancialmente ese riesgo. Claro, ha precisado el Consejo Ejecutivo hace un par de días que el retiro de los expedientes de los locales judiciales por los jueces, con el objeto de hacer la descarga procesal, debe llevar consigo la toma de ciertas medidas por parte de los presidentes de corte para dar las facilidades de acceso a los locales en condiciones de seguridad sanitaria. Sobre todo,
para facilitar el acceso a los expedientes a los jueces que están dentro del grupo de población vulnerable. Es decir, hay que ver la forma, cómo es que si se permite que un secretario lleve el expediente decidido por el juez o la corte le lleve el expediente al juez siempre que éste esté en esas condiciones, o en su efecto programadas el cronograma para que los jueces vayan secuencialmente y no concurran al mismo momento, permitir en los locales las condiciones para que los jueces estén el menor tiempo posible en los locales. Es decir, condiciones de limpieza, condiciones de salubridad, condiciones de protección sanitaria y, por supuesto, las condiciones para que se reduzcan al máximo posible el tiempo que los jueces estén en los locales y puedan retirar sus expedientes con todas las medidas sanitarias que corresponden en cada caso. Bueno, ¿y qué hacen los jueces llevándose su despacho a su casa? Eso, trabajar. Los jueces, decíamos al comienzo de esta conferencia, los jueces no estamos escondidos en nuestras casas. Estamos aquí obligados para evitar que el virus se propague. Pero estamos preocupados por la necesidad que tiene la sociedad de la justicia. Siempre insisto y hago recordar, la justicia es un pilar de la democracia. Sin justicia no hay democracia. Sin justicia hay caos. Hay justicia en mano propia. Hay anarquía. La justicia restaura la paz. Un tercero imparcial resuelve el conflicto. Evita que la sociedad se desmorone. Es tan importante el servicio de justicia como lo es el ejecutivo y el legislativo. Son tres pilares fundamentales de la sociedad y del sistema democrático. De eso somos conscientes los jueces. Y no vamos a parar de seguir trabajando en las condiciones que tenemos actualmente, incluso en nuestras propias casas. Los jueces que están en la primera trinchera, atendiendo todos los días los casos de emergencia, urgentes y graves, en los órganos de emergencia, son la muestra que el Poder Judicial no se encuentra paralizado. ¿Qué otro elemento ha tomado o qué decisión ha tomado el Poder Judicial en estos días? Lucho, voy a cerrar esto y Perfecto, repito doctor. Y desactivo, ¿no? Dejar de presentar, así es. Ya. Bien, la Corte Suprema, sabemos, es la máxima instancia en la revisión de los procesos vía casación y ahí se encuentra el número mayor de personas identificadas como población vulnerable. El Consejo Ejecutivo decidió de inmediato tomar cartas en el asunto y dispuso que se digitalicen los expedientes en la Corte Suprema para que los jueces puedan trabajar desde su domicilio los expedientes que tienen en las oficinas. Ya se ha iniciado esta tarea, pero igual los jueces de la Corte Suprema están trabajando. Algunos expedientes se están digitalizando, otras se lo están llevando a sus domicilios y otros, por supuesto, en algunos casos, vienen los jueces a los locales, no en cantidad grande, pero recurren a los locales para ver sus expedientes, o se los llevan a sus domicilios, o los ven a través del sistema, con conexión del VPN que decíamos hace un momento. Entonces es importante que este segmento del Poder Judicial, que no solamente trabajadores, sino también jueces, están en un número mayoritario dentro de lo que se considera población vulnerable, darles las condiciones para que su despacho judicial se vea mejor atendido con estos aplicativos informáticos. Digitalización de los expedientes que están en la Corte Suprema. El presidente de la sala decide qué expediente se digitaliza primero y qué expediente no se digitaliza. No se digitalizan, por supuesto, los expedientes ya resueltos. Se digitalizan los expedientes que están relativamente fáciles de digitalizar, pero hay expedientes muy voluminosos que digitalizarlos serían costo de tiempo y energía y dinero, y en esos casos es necesario
generar condiciones para que sean desplazados al lugar donde se requieran. De hecho, que el ponente tiene que tener el expediente físico al frente para poder revisarlo. Si no lo tiene en la oficina, lo tendrá que tener en su domicilio. O de repente el presidente de la sala decide que de 1000 expedientes, de 1000 hojas que tienen un expediente, solo escanean el 50% o el 30%, que son las piezas más importantes sobre las cuales él va a pronunciarse. Y podría ser esa una salida. De hecho, con los cuadernillos de casación en la Corte Suprema, todos se van a digitalizar si es que ya lo están. Los cuadernillos son fotocopias certificadas que se forman en la Corte Suprema, que se conocen como cuadernillos de casación, que están comprendidos por demanda, contestación, primera sentencia, segunda sentencia, recurso de apelación, recurso de casación. Digamos, no pasa de 100 hojas, puede ser 50, 100 hojas, que es lo que circula a nivel de la Corte Suprema físicamente, pero que ahora circula digitalmente. El problema son los expedientes que suben desde las Cortes. Y eso es lo que tiene que evaluarse si digitaliza o no. Esta es otra medida para la facilitación del despacho judicial a nivel de la Corte Suprema. Teníamos solamente los órganos jurisdiccionales de emergencia que atendían para los procesos que se conocían por las materias ya mencionadas. Pero el Consejo Ejecutivo dijo, si tenemos nosotros órganos jurisdiccionales que pueden trabajar sin necesidad de que concurran las personas a sus domicilios, como es el expediente electrónico, habilitó el uso de del proceso, el uso del conocimiento de las causas para usar el expediente electrónico como una manera de avanzar en el resultado de los mismos. Entonces, el expediente judicial electrónico permite esa posibilidad del trabajo remoto, del trabajo a domicilio, y se han desarrollado actividades jurisdiccionales intensas. Comentábamos en anterior videoconferencia que una jueza del contencioso administrativo de mercado, del 24 juzgado contencioso administrativo de mercado, produjo el 95% de la producción que pudo haberse realizado en época de normalidad, junto con 4 secretarios y ella, ¿no? Esta actividad de esta jueza es también actividad de muchos jueces que están en torno al expediente judicial electrónico. Entonces, actualmente trabajan avanzando los procesos, avanzando, no lo pendiente, sino avanzando también los expedientes judiciales electrónicos. Comentábamos en anterior oportunidad, en otra videoconferencia, que en Cajamarca, una sala laboral ha realizado audiencias en el mes de abril, en pleno aislamiento. Audiencias virtuales. Sala laboral de Cajamarca. 3 audiencias en la última semana de abril. Bueno, lo que decía hace un momento, que no hay parálisis total en el Poder Judicial. Hay actividad que se está realizando. Por supuesto, hay otras medidas que son claves e importantes vinculadas al despacho judicial. Se ha ampliado el piloto eje laboral a 5 cortes. Probablemente esto inicie su implementación en las próximas semanas. Serán cortes superiores de Cusco, Arequipa, Junín, Callao y Lima Sur. Estas 5 cortes tendrán expediente electrónico en el área laboral. Y también se ha decidido que la especialidad civil, pero la parte de oralidad, sea comprendida en expansión del expediente electrónico piloto para los próximos meses. Es decir, que el segmento de oralidad del área civil también será alcanzado por el expediente judicial electrónico. Y por supuesto, el expediente judicial electrónico trastoca completamente el diseño tradicional del despacho judicial. Es otro escenario completamente diferente. Es el futuro, lo que vamos a conocer después, en 4 años, es el futuro. Solo habrá un juez y habrán auxiliares jurisdiccionales, ya no hay
notificaciones, toda el área administrativa queda reducida. No significa que va a haber despidos ni reducción de personal. El expediente judicial electrónico, si bien es cierto, racionaliza el uso de los recursos humanos por el uso de la tecnología, ya es un compromiso de la Corte Suprema, en el caso del presidente de la Corte Suprema, de 3 presidentes de la Corte Suprema, Duverley Rodríguez, que fue el que inauguró este proyecto, el doctor Víctor Prado, que fue el que continuó, y el actual presidente, el doctor José Luis Lecaros, se han comprometido a que nadie del Poder Judicial será separado por causa del expediente judicial electrónico. Y efectivamente, no es que nos sobre personas, nos faltan. Lo que tenemos que hacer es una reingeniería laboral y reorientar la actividad de aquellos trabajadores que por alguna razón, por efecto de la organización del despacho, producto del expediente electrónico, ya no tengan ubicación. Entonces, es compromiso del Poder Judicial reorientar la actividad y preparación de estas personas y ubicarlas en los lugares que sí son de necesidad. Si antes un juez o 5 jueces tenían 6 auxiliares jurisdiccionales, bueno, ahora tendrán 8 o 9. Si antes una sala superior tenía relatoría y secretaría, con el expediente electrónico desaparece secretaría y las personas van a relatoría. Y se refuerza el área del despacho directo de los jueces. Este es también es un escenario del futuro. Cuando hablo de futuro no estoy hablando de aquí a 20 años, 30 años, estoy hablando de aquí a unos años nomás. Puede ser el próximo año en algunos órganos jurisdiccionales. Esta es una de las actividades más importantes que ha tenido el Poder Judicial en los últimos años. De hecho, de puro conocimiento, voy a reiterar esa información que ya es conocido por todos. El expediente electrónico dejará de ser piloto este año y se convertirá en el expediente judicial electrónico estable. Ya dejará de usar el SIG, que es un intranet, un pequeño dinosaurio informático que aún tenemos, y será eje web. No será eje SIG, será eje web. Y será el escenario donde se implantará el expediente electrónico a nivel nacional. Probablemente empiece por Lima o algunas cortes importantes. En las especialidades laborales, contenciosos administrativos, civil oralidad, de ser el caso, constitucionales por su trámite muy sencillo, y luego va a irse extendiendo progresivamente hacia las otras especialidades. El asunto es que con financiamiento del Banco Mundial y del Estado peruano en contrapartida hecha por el contrato suscrito entre ambas, Estado peruano y el Banco Internacional, que está habilitado como tal el Banco Mundial, para poder tener recursos financieros y poder lograr una arquitectura informática, un desarrollo informático contemporáneo, novedoso, moderno, y una mejor facilidad para la recopilación de datos. El expediente judicial electrónico es un mecanismo de producción de datos increíble, y tenemos que olvidarnos que el expediente judicial electrónico sea simplemente el proceso de papel a virtual. Cuando pensamos en el expediente electrónico, estamos pensando en el expediente que conocemos, pero puesto en línea. No, eso, olviden, es otra dimensión, es otro escenario. No es el expediente replicado en línea, tiene funciones completamente diferenciadas y permiten el aprovechamiento de información increíblemente grande. Hemos dicho siempre que el expediente judicial electrónico es 60% datos, 40% expediente judicial. La información es increíble, genera transparencia y, por supuesto, genera posibilidades de un mejor gobierno por la información que fluye en tiempo real de todos los órganos jurisdiccionales, en el caso que ya estén instalados a nivel nacional. Entonces, para efectos del despacho judicial, el expediente electrónico es uno de los elementos gravitantes. Para no extenderme más, porque estoy ya excedido completamente de tiempo, hay muchas cosas que están por tocarse. Solo quisiera terminar comentando el nuevo uso que se le da a la mesa de partes electrónicas.
La mesa de partes electrónica fue pensada, creada para el expediente judicial electrónico. El expediente judicial electrónico es eje SIC, Sistema Integrado Judicial. No sale hacia afuera, queda adentro. Pero se abre una ventana, la ventana web es la mesa de partes electrónica, que sí permite acceso desde cualquier parte del mundo, siempre que entre con la clave correspondiente y llega. No necesita VPN, sino web. La mesa de partes electrónica estuvo pensado para que los abogados presenten escritos y demandas con firma electrónica desde sus despachos. Se asignaron casillas electrónicas para el SINOE. Las casillas electrónicas que los abogados abrieron para las notificaciones electrónicas son las mismas que usan para la mesa de partes electrónica. Significa entonces que la ruta de la casilla es una avenida de dos vías, del Poder Judicial hacia el abogado con la notificación electrónica y del abogado al Poder Judicial con la presentación de escritos. El mismo ambiente virtual creado por el SINOE para la casilla electrónica, notificación a los abogados, ha sido usado para abrir una ventana a su costado de la mesa de partes electrónica e introducir por ahí los escritos y demandas de los abogados con firma electrónica. Esa es su función, en resumen, de la mesa de partes electrónica. Pero el COVID-19 nos ha obligado, por ahora, por el estado de emergencia, a abrir la función y decir, por este periodo de emergencia sanitaria, que ese medio de acceso virtual sirva también para los expedientes físicos. Entonces, los abogados podrán usar la mesa de partes electrónica no solo para los expedientes electrónicos, también lo harán para los expedientes físicos. Y una de las dificultades grandes es la firma electrónica. La RENIEC ya no da DNIs electrónicos. Y los que tienen DNIs electrónicos no tienen el lector para poder introducir su DNI, lea la lectora del chip y pueda introducir en la computadora su firma electrónica con la clave correspondiente que le da la RENIEC. Entonces, del 100% de los escritos presentados en Laboral en Lima, que tiene expediente electrónico hace 2 años, solo el 1% usó firma electrónica. Mayor número de firmas electrónicas usaron en contencioso administrativo tributario por la SUNAT y contencioso administrativo de mercado por Indecopi, que llegó casi a un 50 a 60%. Y también significativamente mayor de laboral, pero menor del contencioso, es comercial, que creo que ha usado 20% o 30% de firma electrónica. Sin duda, la gran mayoría de usuarios del expediente electrónico no usan firma electrónica. Si de lo que se trata es que no lleguen al Poder Judicial por el tema del aislamiento, porque no hay ventanillas o las ventanillas van a estar muy limitadas y hay que evitar que concurra mucha gente, se ha habilitado para que no solamente vayan al expediente físico por la mesa de partes electrónica, sino que se dispense temporalmente de la firma electrónica. Alguien diría, pero eso es muy riesgoso porque que llegue al juez solamente escaneado, sin firma electrónica, es como si al juez le dieran una fotocopia de un escrito para que provea y avance el proceso. Ningún juez provee un escrito, emite una resolución con la fotocopia de un escrito. Siempre pide, tráeme el original, con la firma, abogado y la parte en original, la hoja en original y sobre ese pedido recae una resolución. ¿Y qué hacemos entonces si es que lo que está llegándole al juez es solamente un escaneo, que es una fotocopia, en lugar de ir física va virtual, pero se imprime y es una fotocopia? Bueno, al llegar el escrito por la mesa de partes electrónica al Poder Judicial, el Poder Judicial imprime y lo agrega al expediente físico, lo cose y lo folea. Tendrá una validez temporal estos documentos y la validez temporal es mientras esté la emergencia. Terminada la emergencia, el que presentó el documento tendrá que ir personalmente al juez y ratificar la validez de los escritos presentados. Podría el juez convocarlo a una videoconferencia y entrevistarse con el juez y ante el juez por videoconferencia ratificar la validez de los documentos presentados y con eso se cierra y avanza el proceso.
Igual sucedería para el caso de presentación de escritos hacia los expedientes electrónicos. Podrían ir por este periodo de emergencia escritos a los expedientes electrónicos sin firma electrónica y seguiría el mismo trámite. Posterior al levantamiento de la emergencia sanitaria, llegarán personalmente las partes y ratificarán el contenido de los escritos presentados al juzgado sin firma electrónica ante el juez. O si el juez desea, por razones apremiantes, tener de una vez la confirmatoria antes que se levante la emergencia sanitaria, puede convocar una audiencia virtual, confirma y eso continúa. Pero lo más simpático es que es posible que la parte presente un escrito a un expediente físico con firma electrónica. Es posible que alguien, abogado o empresas, tengan firma electrónica y presenten a un expediente físico con firma electrónica. Igual, llega al juzgado, se imprime, pero en ese caso la norma establece que si se imprime del sistema con firma electrónica para un expediente físico, el secretario al imprimir y al agregar al expediente físico certifica que ha extraído ese documento del sistema del Poder Judicial y segundo, que ese documento llegó al Poder Judicial con firma electrónica. Se agrega al expediente y ese documento es como si fuera original, no necesita confirmatoria. Es como si estuviera presentándose el original y el proceso continúa. ¿Qué seguridad nos da esto? Primero, la confirmatoria personal de los que han presentado el escrito después de la emergencia. Y segundo, lo más importante, y esto es lo que marca diferencia con los correos electrónicos, es que los remitentes son abogados con casillas reconocidas ante el Poder Judicial. No es cualquiera. Cualquier persona puede abrir un correo electrónico. Cualquiera. No necesita confirmación de la identidad. Puedes poner el nombre que quieras y puedes tener 50 correos electrónicos. Una persona puede abrir 50 correos electrónicos con diferentes nombres y no pasa nada. Nadie lo identifica. Si él comete delitos, no va a perseguirlo por el nombre, sino por el terminal del IP que tiene la computadora, no por el nombre del correo electrónico. En cambio, en la casilla electrónica, el responsable de todo lo que transita por la casilla electrónica es el titular de la casilla. ¿Y quién es el titular de la casilla? Un abogado que aperturó la casilla ante el Poder Judicial y está claramente identificado. Si esos escritos entran con alguna falsificación, suplantación, etcétera, él es el primero que responde. Y será, pues, de ser el caso denunciado, oficiado al Colegio de Abogados, a la Fiscalía, etcétera. Son esas las seguridades que nos brinda el uso de la mesa de partes electrónica y usar solamente los correos electrónicos como medio de comunicación, de consultas, más que como medios de formación de expedientes, porque la formación de expedientes es un tema bastante delicado. Recordemos que se resuelven conflictos de personas, se disponen de bienes, se disponen de derechos de familia, etcétera, y no puede ponerse a libre albedrío el uso, digamos, irregular de correos que podrían generar complicaciones y dificultades en la marcha de los procesos judiciales. Esta es una forma de facilitar el trabajo de los jueces en sus despachos. Entonces, no solamente estamos preocupados para que los jueces desde sus domicilios trabajen. Dígase de paso, si entran escritos por los medios electrónicos, el juez puede verlos desde su domicilio, porque está ya en el sistema y permite el trabajo de ese escrito desde el domicilio del juez. Si no cae más, por supuesto, estamos mirando hacia afuera, para que los abogados no vengan al Poder Judicial a dejar sus escritos. Usen ese mecanismo para dejar sus escritos y evitemos la concurrencia personal hacia las instalaciones del Poder Judicial. Muy bien, ese es todo por ahora. El tiempo siempre es pequeño, hay cosas que quedan pendientes, hay algunos temas que aún quedan por comentarse, pero que podríamos hacer en las preguntas o en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lama, por la brillantez que nos tiene siempre acostumbrados. Muchas gracias.
A continuación tenemos la ronda de preguntas, doctor. Como primera pregunta, sin lugar a dudas, la pandemia global que ha generado el COVID-19, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, ha generado que no solo los expedientes que se encontraban dentro del eje del expediente judicial electrónico tengan el acercamiento con el uso de la tecnología, ¿no? Porque es casi de carácter mandatorio. Este cambio de paradigma que ha venido trabajando los expedientes del eje, se ha visto la manera de poder involucrar a los demás operadores de justicia, a los jueces, a los servidores, porque esto implica probablemente el trabajo de una sensibilización, tanto en el público objetivo, que sería receptor de estas medidas o a través de la utilización de herramientas electrónicas, como también por parte de los jueces. Sí, gracias, Lucho. En realidad, una de las actividades más importantes que tiene la Comisión del Expediente Electrónico cuando se implanta este aplicativo o este software en los despachos de los jueces para que se inicie el uso del expediente electrónico, una de las actividades es gestión de cambio. Y en la gestión de cambio no solamente es capacitación, sino es enfocar la problemática que tiene el Poder Judicial y dar a conocer que esta alternativa es una alternativa que puede traer mejoras en el desarrollo del proceso, facilidades para el abogado, ventajas para la marcha del proceso en cuanto a transparencia, facilidades para el juez, romper paradigmas del expediente físico, evidenciar ante ellos que este es un escenario de beneficio, no es un escenario de perjuicio. Y a través de diferentes mecanismos utilizados por los técnicos especialistas en temas de gestión de cambio, se logra primero romper la zona de confort al interior del Poder Judicial, sean jueces y secretarios, sino también romper también esa zona de confort a nivel de los abogados. Y se entablan coordinaciones con los colegios de abogados para facilitar el acceso, para facilitar el contacto con los abogados para que estos puedan ser capacitados en el uso de los instrumentos que tiene el expediente electrónico y también para convencerlos de la utilidad que a ellos les trae el uso de este mecanismo. En el proyecto que viene para los próximos 4 años, financiado por el Banco Mundial, hay un componente importante, con un recurso económico importante también, de varios millones de soles, referidos a gestión de cambio a nivel nacional. Nosotros como comisión piloto no hemos hecho gestión de cambio a nivel nacional porque estábamos concentrados en determinados órganos jurisdiccionales. Pero donde hemos ido a trabajar con órganos jurisdiccionales, en esas cortes hemos hecho gestión de cambio focalizado en esas cortes. En Lima hemos hecho innumerable cantidad de capacitaciones, conversatorios, actividades hacia los abogados. Es más, en Palacio de Justicia y otra también en unas oficinas de la gerencia, hay ambientes con 20, 30 computadoras, laptops, donde van abogados periódicamente, 3 veces a la semana, van cambiando, por supuesto, y se les hace talleres para el uso de las técnicas de este mecanismo. Hace una semana, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aprobado un ciclo de capacitaciones para el expediente electrónico y la mesa de partes electrónica, y que actualmente está por iniciarse este ciclo de capacitaciones para el uso de las bandejas en el eje, y también para el uso de 2 aplicativos importantes que le facilitan al juez el acceso a los expedientes. El juez que tiene expediente electrónico llega al expediente electrónico a través de una ventana web, porque el SIG, digamos, que está en el Poder Judicial, puede abrirse para esta conexión web que el expediente electrónico facilita a los jueces del expediente electrónico. Inicialmente usaron VPN, pero en la actualidad están usando web para el descargo de los actos procesales y para la visualización de los expedientes. Si hubiese tenido expediente electrónico en todo el Perú,
poco hubiese impactado al Poder Judicial el COVID, porque hubiésemos trabajado normalmente a distancia, ¿no? Gracias, doctor. Excelente. Otra pregunta radica en lo siguiente. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial evaluará probablemente aspectos de costo-beneficio sobre las herramientas que han sido utilizadas durante el estado de emergencia nacional para probablemente evaluar su pertinencia y permanencia en el tiempo. Por ejemplo, muchas herramientas virtuales han sido utilizadas probablemente con mucho éxito. ¿Se evaluará su permanencia? Es cierto, es cierto. Hay usos que se están dando a aplicativos informáticos que no estaban pensados de hacerse en la forma que lo estamos haciendo ahora. El caso típico es la mesa de partes electrónica. En nuestra mente nunca estuvo pensado para los expedientes físicos. Es decir, solo estuvo pensado para los expedientes electrónicos y solo con firma electrónica. Es otro detalle. Porque para los expedientes electrónicos, en el caso de que la parte no tenga firma electrónica, tenía que ir a dejar su escrito a la mesa de parte física y presentarlo ahí, el escrito, con firma gráfica, y el de ventanilla lo recibía, se escaneaba, se certificaba y se integraba como virtual al expediente electrónico y se devolvía su escrito. Y de esa manera lo físico se convertía en virtual, pero por acción del Poder Judicial, en el sentido de operativizar la virtualización de los escritos físicos presentados por las partes en el expediente electrónico. Pero la mesa de partes electrónica ponía como una barrera la firma electrónica. Y uno de los pasos para poder enviar un escrito por la mesa de partes electrónica era pon firma electrónica. Si no ponía firma electrónica, no le daba el paso siguiente. Bueno, ahora hemos abierto. El COVID nos ha obligado a flexibilizar, porque si no flexibilizamos, vamos a tener colas de colas en las mesas de partes físicas de los locales de comerciales, condición administrativa, laboral, con alto riesgo de transmisión de este virus. Entonces, hemos abierto. Evaluaremos y diremos si es posible mantener esto o no. El VPN se usó excelente. El enlace que permite que el juez trabaje desde su casa a los expedientes judiciales o haga el descargo de su casa eran contados con los dedos de la mano, porque todo el mundo trabaja en los locales judiciales. Pero ahora hemos visto, hay más de 11.000 VPNs instalados. Significa que eso va a ser de uso posterior. Muchos jueces van a trabajar desde sus casas. Es más, se va a seguir trabajando así, levantada que sea el aislamiento. 3 días trabajan físicamente, 2 días en sus domicilios. No va a ser de 8 a 4:45, va a ser de 9 a 2. Y interdiario. Significa entonces que van a haber horas pendientes de completar y días pendientes de trabajar. ¿Dónde van a trabajar? En sus domicilios. No es que no trabajan y se van a descansar a su casa. Los jueces van a estar trabajando en sus domicilios. Y el VPN es una manera de facilitar el acceso a la información que proporciona el SIC desde los domicilios. Y si en el SIC está el expediente, trabajarán desde su domicilio. Ese aplicativo creo que continuará. Y bueno, muchos de aquellos aplicativos que pudieran haber sido conceptualizados para un uso determinado, por fuerza del COVID, estamos siendo utilizados de otra manera. Y creo que es un viaje sin retorno. Muchos de esos van a continuar siendo usados así, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, ante el contexto de crisis sanitaria en la cual nos encontramos y en virtud que se han impulsado una serie de medidas para fortalecer y llevar a cabo diligencias de manera virtual, ¿qué sucede ante las disposiciones procesales las cuales requieren la concurrencia de los litigantes a las sedes judiciales? ¿Qué criterios deberían tomar los juzgadores al respecto? A ver, ¿por qué razón van las personas a los locales del Poder Judicial? Primero, que debe haber el proceso. Si el estado del proceso lo puedes proporcionar desde la página web del Poder Judicial, ¿qué razón tiene ese litigante de ir al Poder Judicial para ver en qué estado está su proceso? Si ya resolvió el escrito que presentó,
si ya se notificó la resolución que estaba pendiente de notificar, si ya la otra parte presentó el escrito de apelación. Todo eso está en el link seguimiento de causas en línea. Por eso es que el Consejo Ejecutivo ha dispuesto que es de obligatorio cumplimiento el acto de descargo procesal de inmediato, bajo responsabilidad. En una resolución que se ha emitido hace unos días, se ha establecido que todos los actos procesales deben descargarse de inmediato, bajo responsabilidad. ¿Esto qué nos asegura? De que el acceso a la información por parte de los litigantes sobre el estado del proceso pueda accederse fácilmente a través de la página web. Uno. ¿Por qué otra razón van? Porque tienen audiencia. Y la regla, según el protocolo de retorno que se ha aprobado por el Consejo Ejecutivo, es que la regla es que las audiencias son virtuales. La excepción es que sean físicas. Si aseguramos que la regla se cumpla, no hay más tratamiento diferenciado para la presencia física de algunas personas, porque el número va a ser poca cantidad, y el juez podrá atenderlo cuidando de su seguridad sanitaria. Entonces, ¿en qué casos podría no ser virtual una audiencia? Podría ser que la parte no tiene computadora, podría ser que el acto procesal que se va a dar requiere de una presencia personal que no puede sustituirse por la videoconferencia, o una expresión judicial, ¿no? Que debería hacerla personalmente el juez, pero son los menos. Yo diría que es un 5 o 8% de actividades que podrían no darse. Ya pongámosle exageradamente un 10%, pero el volumen grande va a estar fuera de la presencia de los locales. Y la tercera razón por la cual van las personas a los locales judiciales es para presentar escritos. Si hemos abierto la mesa de partes electrónica para presentar escritos a los expedientes físicos sin firma electrónica, no tienen necesidad por qué ir a los locales judiciales. Entonces, ¿qué está diciendo el reglamento del protocolo que se ha emitido, se ha acordado recién hace poco y se publicará mañana o pasado, haciendo algunas precisiones del protocolo originalmente aprobado? Que si la regla es que los escritos a expedientes físicos puedan ser presentados por la mesa de partes electrónica de manera sencilla, sin firma electrónica, no tiene razón de ir a dejarlas físicamente. Pero si hubiera personas que no pudieran hacerlo físicamente, el Consejo Ejecutivo ha dispuesto que la gerencia informática implemente un aplicativo en la página web para sacar cita para entrega de escritos. Quiere decir que si hay un número considerable de personas que no pueden presentar el escrito por mesa de partes electrónica, tendrán que sacar una cita en ese aplicativo y ahí le va a decir qué día y qué hora va a ir. Y de esa manera van de manera ordenada. No se van a presentar de manera masiva en un primer día, un segundo día, un tercer día. Y se asegura que la presencia personal o física de los presentantes de escritos sea regulada por estas citas que se van a presentar por parte del Poder Judicial hacia ellos. Cuando ellos vayan al Poder Judicial a presentar un escrito, llevan la constancia de esa cita, o en su efecto el propio funcionario que está en la puerta tiene listado de las citas emitidas por el sistema, de los nombres y apellidos de las personas y sus DNIs, para que en el caso de esta persona no pueda haber conseguido la constancia de la cita, pueda entrar por la verificación que haga el funcionario que tiene la lista de las personas que han separado cita para presentar escritos. Y tendremos una presentación de escritos ordenada. Ese es más o menos el escenario que viene por delante en la presencia de las personas en los locales judiciales, entre otras por las audiencias, ¿no? Gracias, doctor. Otra consulta, doctor. Tal como mencionaba respecto a la gestión por resultados, si bien la gestión por resultados es un pilar fundamental de la gerencia pública moderna, y esto es que las asignaciones de presupuesto que disponga el Poder Ejecutivo van en correlato al cumplimiento de metas, al cumplimiento de objetivos.
de fines previstos en base a información estadística previamente elaborada. En el caso de, digamos, la semi-paralización de algunas labores judiciales, debido a, sobre todo en las primeras semanas, por el aislamiento social obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo, ¿el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial efectuará algunos ajustes a las metas de producción de los jueces? No se le escucha el audio, doctor. Perdón, disculpa, sí, estaba apagado. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha aprobado hace un par de días y está dentro del reglamento del protocolo de retorno que se van a suspender las metas de producción este año, porque obviamente por lo menos 2 meses van a estar paralizados, no estamos en una situación normal, así que por lo menos las metas vinculadas a producción no se van a contemplar. Además, se ha aprobado un replanteamiento del presupuesto, porque el presupuesto del Poder Judicial estuvo diseñado para un esquema de normalidad a lo largo del 2020 y sin duda que este esquema es de anormalidad. Es decir, más anormal no puede haber estado este año 2020. Así que los recursos económicos del Poder Judicial van a tener que replantearse y hacer una reformulación interna del presupuesto. Tampoco creo yo que el Ministerio de Economía y Finanzas exija, digamos, el cumplimiento de metas que tiene que ver con los programas presupuestales, ¿no? Porque eso está sujeto a un desarrollo normal de la actividad jurisdiccional y este escenario no se ha presentado. Por lo pronto, al interior del Poder Judicial, lo que sí puede ser objeto de control por parte nuestra es el tema de la producción. Eso está suspendido. No hay meta de producción para este año, ¿no? Correcto, doctor. Muchas gracias. Y como pregunta final, doctor, ¿qué retos tiene el Poder Judicial post-aislamiento social obligatorio, post-crisis sanitaria por la pandemia global del COVID? ¿Cuáles son los retos? Bueno, en realidad muchos, pero yo diría que muchos de ellos, que son retos para enfrentar, ya estamos dando los primeros pasos. Es decir, enfrentamos un escenario distinto post-COVID que nos dará, digamos, rutas inesperadas. Una de ellas va a ser que las audiencias ya no van a ser en su mayoría presenciales, van a ser virtuales. No solamente porque ya no haya pandemia, sino porque es lo más eficiente, creo yo. Los retos es que el uso de la tecnología te va a permitir un replanteamiento de los esquemas tradicionales del despacho judicial. Y cómo abordar, digamos, este escenario es lo que tenemos que ir pensando, es lo que tenemos que ir desarrollando, positivizándolo en normas administrativas y, de ser el caso, positivizándose en normas de rango de ley. Tenemos pendiente ya hace un tiempo una ley del expediente judicial electrónico, que lo ha elaborado la Comisión del Eje Piloto. Si bien es cierto el expediente judicial electrónico funciona, hay muchas cosas que no pueden ejecutarse. Si una ley dijera todos los escritos que vienen con firma de abogado tienen que ir con firma electrónica, tendría que ser una ley. Así sucede en España. El expediente judicial electrónico establece que es solo de uso exclusivo para la presentación de escrito de la mesa de partes electrónica con firma electrónica, siempre y cuando venga con firma de abogado, o sea, defensa cautiva. Donde no hay defensa cautiva, se flexibiliza y se admite presentación de formularios. Es otro reto, lograr que haya exclusividad en el uso de la mesa de partes electrónica. Que se use la mesa de partes física para excepciones, pero el volumen completo debería ir a la mesa de partes electrónica y con firma electrónica. Esperamos que esta ley se de trámite y se apruebe, porque también está ahí planteada que todas las instituciones públicas, ese es otro reto nuestro, señalen domicilio electrónico institucional. ¿Qué significa? Recordemos que la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los emplazamientos son con cédula.
Las sentencias son notificadas mediante cédula. Lo que nosotros hemos propuesto en esta ley es que todas las instituciones públicas señalen domicilio institucional electrónico para que los emplazamientos sean electrónicos. Y que además las personas jurídicas, todas, sean sociedades mercantiles o asociaciones, todas las personas jurídicas tengan como requisito para su inscripción en el registro el señalamiento de una casilla electrónica para emplazamientos, de tal manera que se reduzca completamente el uso de la cédula para los emplazamientos y que se elimine el requisito de que la sentencia tenga que ser notificada por cédula. Si ya tiene el interesado casilla electrónica, ¿por qué razón tendríamos que notificarle por cédula? Tendría que notificarle por forma electrónica y se acabó. Pero la ley dice que se notificará por cédula la sentencia. El Consejo Ejecutivo ha dicho, está bien, que la ley orgánica diga que se notifica por cédula, correcto. Pero notificación electrónica es obligatorio. Y ha emitido una resolución que dice todas las resoluciones judiciales, cualquiera sea la materia o la especialidad, todas sin excepción y bajo responsabilidad, se notificarán electrónicamente sin perjuicio de la notificación que por la ley establezca. La ley procesal de trabajo dice que debe notificarse en estrado. O sea, tiene que ir y dejar la sentencia físicamente en el local del juzgado. Y los jueces no notifican electrónicamente esperando que se entregue por cédula. Entonces, lo que pretende el Consejo Ejecutivo es que está bien, si hay que notificar por estrado, notifícale por estrado, pero notifica electrónicamente también. Necesariamente tiene que notificarle electrónicamente. Y claro, el cómputo del plazo se computará, o valga la redundancia, empezará desde la notificación en estrado. Pero ya el interesado decidirá, pues, ¿no? Si ya fue notificado electrónicamente, conoce el contenido de la sentencia y puede apelar sin necesidad de esperar la notificación por estrado o por cédula. Y de esa manera evitar la dilación del tiempo, ¿no? Seguramente otros no, otros esperarán. Pero ya tienes notificado mediante el conducto de notificación electrónica, que es lo importante, ¿no? Bien, gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente exposición. Realmente nos ha dado luces sobre el tema de tan importante coyuntura actual como es la gestión del despacho judicial en tiempos de pandemia y cómo el uso de la tecnología ha coadyuvado sin duda a que esta labor sea más eficiente, más cercana a los justiciables, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Y el suceso en el cual podamos recortar las barreras de acceso, que también son unos de los objetivos del Poder Judicial. Muchas gracias, doctor, y para cerrar con una frase del reconocido Alvin Toffler, que nos decía que el gran motor del cambio es la tecnología. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Pilar. Gracias, doctora Pilar Carbonell, presidente de la Corte de Lima Este. Solo unas muy breves palabras. Decir a la población, a los litigantes, a los justiciables, que los jueces no estamos paralizados, los jueces estamos trabajando desde nuestros domicilios, aún sin ser órganos de emergencia, estamos generando producción y poniéndonos al día con las causas que estaban pendientes y que el Poder Judicial y sus autoridades están bastante preocupadas para el retorno que debe darse ya hacia momentos posteriores al levantamiento del aislamiento social, cuidando, por supuesto, de la integridad y sanidad de los jueces y trabajadores, pero también interesados en que el Servicio de Justicia retome su cauce normal, porque sin justicia la democracia peligra. Ese es un compromiso de los jueces. Estaremos en un momento determinado cubriendo nuestros riesgos, riesgos sanitarios, seguridad física, personales, familiares incluso, pero con el compromiso de seguir desempeñando nuestra labor para el cual hemos sido nombrados. Muchas gracias.